En relatos de historias asombrosas te hablaré de 3 historias de terror que deberías escuchar pero acompañado. Bienvenidos. Existe un objeto mágico conocido como el espejo de Lilith. Este espejo fue descubierto en el manuscrito de Múnich y, de acuerdo a lo que ahí dice, el espejo está destinado a ser utilizado para la adivinación. Se cree que el espejo de Lilith y sus poderes, a veces también llamados esposos o guerreros, sirve para resolver preguntas, hacer consultas de índole oculto, averiguar o resolver misterios, asesinatos, crímenes, descubrir culpables, conocer los secretos de aquellos quienes traman algo en nuestra contra y, por supuesto, encontrar los puntos débiles de nuestros enemigos para vencerlos de una vez por todas. El espejo de Lilith definitivamente es real, pero su funcionamiento es incierto. Si bien el manuscrito de Múnich nos arroja bastante información al respecto, es necesario también ser un experto en el manejo de la necromancia. El espejo prácticamente reúne o convoca varios demonios, esposos de Lilith que han jurado responder cualquier pregunta con perfecta verdad. Pero algo extraño en el ritual llevado a cabo frente al espejo es que se debe comenzar con una frase muy conocida por todos nosotros: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto nos lleva inmediatamente a pensar en que quizás no se trate de un conjuro creado por adoradores demoníacos, sino por otros tipos de personas, es decir, creyentes de la fe cristiana, la Trinidad o cualquier actividad judeo-cristiana. Para fabricar el espejo es necesario una superficie reflectante con forma ovalada o de escudo, aunque en el manuscrito de Múnich se dice que puede ser de cualquier forma. Sin embargo, debido a que hay que escribir o dibujar algunas superficies reflectantes, se deben dibujar las siguientes palabras: Deus Sanctus, Dios Santo, Deus Omnipotente, Dios Omnipotente, Dios Fuerte, Dios Inmortal, Padre Futuro, Padre de la Era Venidera. Luego, alrededor de los 2 lados superiores, se pinta el sello mayor de Salomón. En el extremo inferior del espejo, el sello menor de Salomón, y en el centro del espejo el nombre de Lilith. Posteriormente deberíamos cobijar el espejo, es decir, cubrirlo con una manta. Luego, el espejo debe ser llevado a un cruce de caminos al sepulcro de algunas personas asesinadas al atardecer en los días de Marte o de Saturno, es decir, un martes o un sábado. Enseguida se recita una oración especial. En este momento debemos hacer una pequeña pausa en el programa. Es importante que sepas que, a pesar de que la oración parece hecha por gente o seguidores de Dios, la procedencia de estas palabras no son bíblicas. No son reconocidas por la Iglesia Católica, ni ninguna otra religión que no sea pagana o diabólica. Es mi obligación decirte que a partir de ahora estás por tu cuenta y que la probabilidad de que las siguientes invocaciones sean una trampa del enemigo que sea altísima. Aún así, y como siempre lo hago, he omitido ciertas partes del conjuro por seguridad de mis televidentes. La oración dice así: te conjuro, Lilith, y a ti y a tus compañeros, esposos y guerreros,
por la anunciación de nuestro Señor Jesucristo y por su nacimiento y por la venida del Espíritu Santo, que en cualquier hora que te llame me aparecerás en este momento con tus compañeros, esposos y guerreros, una respuesta o señal de aquella cosa que desearé conocer. Una vez terminada esta oración, debemos regresar a casa por una ruta diferente a la que por donde llegamos. Después de todo esto, en teoría el espejo de Lilith debería funcionar. Es importante mantenerlo siempre cubierto con una manta. Solo cuando vayas a hacer una consulta es cuando el espejo debe ser descubierto. Según el manuscrito Múnich, puedes pedir lo que quiera y ellos, Lilith o el espejo, te lo dirán. ¿Por qué funciona el espejo de Lilith? Se cuenta que Cristo venció a los demonios que aparecen en el espejo junto a Lilith, o sea, los esposos o guerreros de Lilith. Esos demonios vencidos por Cristo fueron Balbiet, Selans, Selles, Dimidero y Kadar. Por supuesto que hablaremos acerca de ellos en otro momento. Entonces, como Cristo venció a esos demonios, de alguna manera quedaron al servicio de los humanos y de Lilith. Mas nunca se menciona en el manuscrito de Múnich si Cristo libró alguna batalla contra Lilith. Pero lo que sí nos menciona es que aparentemente Lilith es hija de un tal Ariel, un tal Nogma, y que debido al juramento que sus padres hicieron, ahora Lilith está condenada a servir en el espejo a todo aquel que la invoque. En el manuscrito Múnich se mencionan las siguientes palabras al respecto: Lilith, que a tu imagen y no en forma de cuerpo conversarás y estarás presente con nosotros en cualquier hora que te convoquemos a este espejo, que pacífica y humildemente y sin ninguna deformidad te mostrarás. Y además que 2 o más de tus siervos en cualquier robo o asesinato o cualquier otro asunto dudoso me darán respuesta verdadera por el poder y la obediencia de Dios. El espejo de Lilith llama mucho la atención de los estudiosos, necromantes y por supuesto la mía, debido a que hay una mezcla de elementos tanto cristianos como demoníacos y salomónicos. Por eso, la elaboración de un proyecto como crear el espejo de Lilith lo considero peligroso. Aún así, muchos estudiosos consideran al espejo de Lilith como algo de carácter poético, aunque técnicamente Lilith nunca ha sido mostrada como un personaje bueno o poético, y no es así como aparece en el Ars Goetia. Las fuentes tradicionales generalmente están de acuerdo en etiquetar la magia que involucra a Lilith como una maléfica, y es por eso que debemos tener mucho cuidado con estos temas. No obstante, en la actualidad y con la creciente del neopaganismo y otras prácticas religiosas, ahora las opiniones difieren y los magos modernos pueden estar en desacuerdo, pues hay muchos quienes creen y ven a Lilith como un personaje más neutral. Una mujer me dijo: todo lo que te puedo decir es que mi experiencia personal con Lilith y este espejo ha sido bastante negativa. Yo seguí las instrucciones del manual de Múnich. Creé 3 de estos espejos negros de Lilith. No hice ninguna consagración, simplemente grabé sobre los espejos los nombres y sellos de Salomón. Los 2 primeros espejos salieron muy bien, pero unos 10 segundos después de terminar de dibujar sobre el tercer espejo, me enfermé violentamente con el peor ataque de vértigo que he sufrido. No pude levantarme durante varias horas, durante las cuales estuve girando y vomitando. Finalmente, cuando pude levantarme, llevé el espejo a un cruce de caminos, lo rompí y lo enterré. Dijo que aquello bastó para romper la conexión mágica del espejo. Pero en definitiva, aquella experiencia con Lilith y el espejo ha sido la peor de su vida.
Ahora tenemos un caso real. Él cuenta su historia acerca de cómo ha sido atormentado por alguna especie de espíritu inmundo desde el momento en que nació. Hasta el día de hoy ha logrado descubrir qué es lo que realmente le está pasando. Y la respuesta es increíble, sorprendente y sobre todo aterradora su historia. Él dijo: soy Héctor, tengo 23 años, he pasado por muchas cosas algo fuertes para mí. Yo no sabía que estaba relacionado con demonios hasta que alguien me ayudó. Verás, antes de que yo naciera, frente a mi casa había fallecido un niño de 12 años. Existía el rumor de que este niño deambulaba por el vecindario a menudo durante las noches. Y si había algún niño en la calle o en el patio de su casa, el fantasma del niño aparecía diciendo que quería jugar. El tiempo pasó y yo nací, aunque debo decir que desde pequeño comenzaron a ocurrirme cosas extrañas. Uno de mis primeros recuerdos es que yo todas las noches despertaba a mis padres gritando cosas como no quiero jugar, déjenme dormir. Y mis recuerdos son vagos y la verdad nunca supe realmente por qué gritaba, pero eso fue solo el inicio. Conforme fui creciendo, la actividad paranormal también lo hizo a tal grado que me movían las cosas del lugar y podía sentir presencias, aunque no las podía ver. En las madrugadas tocaba mi puerta y algunas veces sentía como si alguien se sentara en mis pies mientras estaba dormido. Luego, al levantarme y al encender la lámpara de mi cuarto, no veía a nadie, pero continuaba teniendo la sensación de que alguien había estado sentado a mis pies. Fue así como se desarrolló mi infancia hasta la adolescencia. Una noche, mientras dormía, desperté. Me puse de pie y al voltear la cama pude verme a mí mismo acostado en la cama durmiendo. Aquel era un sueño muy extraño, pero luego, durante el mismo sueño, me encontré en un lugar rodeado de personas, pero estas personas no podían verme ni oírme, excepto un individuo. Era un hombre con cara alargada, el cual me transmitía mucha intranquilidad. Me veía con una sonrisa macabra y entonces me dijo: no importa lo que hagas, ahora estás aquí en mi mente. Y mi corazón se llenaron de pánico. Inmediatamente comencé a buscar la salida. Desesperado, y después de muchos intentos pude ver a una mujer muy alta, pero solo podía verla de los hombros hacia abajo. Estaba vestida de blanco y emanaba una luz muy fuerte, y se me acercó y luego tocó mi hombro. Al hacer esto sentí mucha paz, mucha tranquilidad, y entonces dijo: ¿dónde está? Supe a quién se refería. Le señalé dónde estaba el hombre y me dijo: ¿puedes irte? Salí del sitio y subí a un carro junto con mi madre, pero justo en ese momento el misterioso hombre se acercó por la ventanilla y dijo: ¿crees que esa mujer te va a ayudar? Eso no será por mucho. Regresaré. Espérame. Desperté. Aquel sueño fue muy agotador. Estaba muy cansado física y mentalmente, sentía escalofríos constantes. Luego de eso, contacté con una persona que tenía ciertos conocimientos espirituales y me dijo que eso había sido un viaje astral y que los escalofríos eran por los que los espíritus me estaban tocando. Pasaron los meses y luego, por motivos de trabajo, tuve que mudarme a otra ciudad. Esta vez me quedaría en una casa que había sido de mi abuelo. Con el pasar de los días me sentí cada vez más extraño. Me sentía observado y era una sensación muy incómoda. Varias cosas me ocurrieron estando ahí. Una vez recuerdo que estaba trabajando en la mesa del cuarto, cuando de pronto escuché un ruido que provenía de la cocina. Era extraño, eran como pequeños pasos. Me puse de pie y justo cuando di el primer paso a la puerta del dormitorio, se azotó violentamente, tanto que me quedé paralizado unos instantes viendo cómo la puerta ahora se movía, poco a poco dejando solo una pequeña abertura por donde definitivamente no quería seguir mirando.
durante mis días aquella casa. Las puertas se me azotaban, se me movían las cosas, golpeaban los muebles, durante las noches se encendían los aparatos electrónicos, etc. Había desarrollado un fuerte trastorno de insomnio y depresión. Veía que estaba volviéndome loco. No podía dormir en esa casa, pero luego descubrí que cuando salía con unos amigos y dormía afuera podía hacerlo sin problemas. Fue ahí cuando me di cuenta que definitivamente había algo en aquel lugar que me estaba atormentando. Llegué a casa y comencé a orar. Creí que así podría ahuyentar a lo que fuera que estuviese molestándome, pero ese fue un error. Justo cuando terminé de orar, las puertas comenzaron a azotarse, las ventanas se movían y la casa entera temblaba. De pronto, la electricidad cortó y quedé completamente a oscuras. Como pude, salí de la casa solo para darme cuenta que mis demás vecinos tenían luz en sus casas y que yo era el único al que se le había cortado la electricidad. Definitivamente tuve que mudarme de la casa. Afortunadamente mi trabajo me lo permitió y creí que finalmente podría recuperarme, pero no fue así. Lamentablemente mis episodios de insomnio y depresión empeoraron. No podía verme al espejo, casi no salía de la casa. Comía mal y lloraba mucho. La nueva casa estaba genial, pero a pesar de ello, no me sentía contento ni aliviado. Era como si las casas en las que había estado no tuvieran nada y en realidad fuera yo el que estaba embrujado. Una noche, de madrugada, comencé a escuchar que todos los perros de la cuadra ladraban sin parar. Aquello me pareció muy extraño, así que me asomé por la ventana que daba hacia la calle y lo que vi ahí afuera me dejó completamente aterrado. Era la silueta de una mujer que llevaba un vestido negro. Estaba parado en medio de la calle mirando hacia mi ventana. No podía ver claramente su rostro, pero todo aquello me transmitió una sensación de terror, ansiedad y maldad. Finalmente, la mujer comenzó a caminar hacia la esquina justo donde estaba una casa abandonada. Entró en ella y entonces todo se calmó. Los perros dejaron de ladrar y la sensación terrorífica que invadía mi cuerpo poco a poco desapareció. 6 noches después desperté como muchas otras veces a mitad de la noche, solo que esta vez sentí una presencia negativa y el miedo fue inevitable. Ahora definitivamente esa maldad estaba en mi habitación y de alguna manera me estaba acechando. Me levanté y me arrodillé para orar, con los codos apoyados sobre la cama. Las lágrimas de desesperación de mi rostro corrían y con todas mis esperanzas puestas en Dios, y comencé a orar a Dios, el Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Danos el pan. Estaba tan aterrado que no podía ni siquiera recordar el Padre nuestro. Por alguna razón extraña, simplemente no podía orar. Yo quería comunicarme con Dios, llamarlo y pedirle ayuda, pero había algo que me lo impedía. Mi mente y mi memoria no fueron las mismas aquella vez. Tomé una bocanada de aire y en voz alta le dije: ayúdame, Dios mío. Después de eso ya no recuerdo lo que pasó al día siguiente. Me alisté para ir donde me habían dicho que una persona conocía sobre las artes oscuras, la brujería y todo este tipo de cosas. Cuando por fin llegué al lugar, entré por un pasillo con paredes pintadas de diferente color. La de la derecha era morada y la de la izquierda era negra. Al final había una entrada cubierta con una cortina de madera de bambú. En cuanto entré, miré a una mujer sentada, descansando sus manos sobre una pequeña mesa. Me invitó a sentarme y comenzamos a hablar. Ella me dijo que veía y que tenía un demonio sobre mi espalda y que me tenían encadenado de un brazo. Allí me impacté porque ella no sabía que yo tenía un extraño dolor en mi brazo, y después me dijo que yo tenía un don y que era muy fuerte, que me lo querían robar por medio de depresión, miedo, insomnio y desequilibrios emocionales, que a través de todo esto el demonio me estaba debilitando,
Cabe destacar que yo en ningún momento le dije que tenía depresión e insomnio, pero lo que me dijo me dejó totalmente conmocionado. Demonios sobre mi espalda. ¿Por qué a mí? ¿Qué tipo de demonios es el que acosa a Héctor? ¿Qué don especial posee él para que un demonio quiera arrebatárselo? Resulta que la fuente más confiable de todas a la hora de hablar con demonios es la Biblia, pero en la Biblia nunca se mencionan listas de nombres o tipos de demonios. Todo lo que tenemos está basado en textos apócrifos. La clavícula de Salomón y la pseudomonarquía de Daemonium son un buen ejemplo. Pero si hablamos de demonios sobre la espalda de una persona, definitivamente es algo muy extraño. En cuanto al don especial que posee Héctor, la Biblia nos habla de 7 dones espirituales y según la Iglesia, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estas son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Estos 7 dones son la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la piedad, la fortaleza y el temor de Dios. La pregunta entonces es, ¿cuál de estos 7 dones es tan valioso para un demonio? Yo soy Charlie Uribe y esto es Relatos de Historias Asombrosas. Hasta la próxima.